Cuando el cabo de la Guardia Civil palpó los bolsillos de Andrés, por si acaso, halló en la camisa un mechero del Partido Popular en las últimas y un papel doblado en dos, arrugado y grasiento, con un lejano olor a empanada de congrio. No tuvo valor suficiente para abrirlo y se lo entregó a la juez de guardia que estaba a su lado. Esta, después de darle lectura, agilizó el levantamiento del cadáver. Aquel trozo de papel contenía una lista redactada a bolígrafo en una columna, con proliferación de infinitivos, en muy mala letra. Solo aplicando cierto esfuerzo deductivo podía leerse: injertar castaño, dar de comer a gallinas, recoger huevos, pagar fontanero, ir a putas, cerrar bombona, perro, matarme. La investigación posterior corroboró que, en efecto, antes de suicidarse con sulfato de amonio para fertilizar las vides, Andrés, 63 años, soltero, sin familia directa, había llevado a cabo todos los propósitos que recogía la lista, incluyendo una estancia de media hora con una de las chicas del francés y el ahorcamiento de su setter inglés. Sobre cada tarea, por así decir, la víctima había trazado sucesivamente una tachadura, a modo de resuelto. Esto sucedió hace 14 años en una localidad del interior de Ourense, en la frontera con Portugal. Es una historia más sobre la vida y la muerte del hombre solo, pero también un capítulo en la prolífica historia de las listas. Está entre las atroces imposibles de olvidar y nos revela que ni en las peores circunstancias las personas dejamos de elaborar listas. Es una maniobra primaria. Naces, creces, follas a poca suerte que tengas, haces listas, mueres. En el fondo, la vida son solo unos pocos verbos separados por comas y muchas veces mala letra. Es decir, la vida es una lista. Naturalmente no todos son verbos, también están los sustantivos. Whisky, champán, coñac, vermú, vino tinto. Anotó en una hoja arrancada de un cuaderno Franz Kline pensando en la fiesta de fin de año de 1960. En la escuela de Nueva York habían aprendido a beber según cierta idea de la mezcla, pero también del orden, incluso de los puntos suspensivos. A todos estos requisitos dan satisfacción las listas. De esa lista en concreto se derivó otra en forma de factura que se encuentra entre las más célebres de la historia del arte, emitida en John Heller's Liquor Store por un valor total de $274,51. Todo en bebida. Una barbaridad para la época. Pero Kline, uno de los miembros más destacados del expresionismo abstracto norteamericano, quería despedir 1960 como se merecía. A su casa del 242 oeste de la calle 14 de Nueva York acudieron amigos como William de Kooning, Robert Motherwell o Adolf Gottlieb, gente del arte contemporáneo y de la botella, en este orden o en otro. La factura depositada en los archivos de la Smithsonian Institution formó el año pasado parte de la exposición Listas, quehaceres, inventarios ilustrados, pensamientos y otras enumeraciones artísticas, organizada por la Morgan Library de Nueva York, donde se verificó que hacemos listas continuamente, siempre, de cualquier cosa, los artistas más que nadie, empujados por la acumulación de impresiones e ideas. La lista es el detalle acariciado, suficientemente importante, específico y hermoso, como para no desear perderlo de vista y dejarlo por escrito, en columnas o separado por comas. La gente adora hacer listas, pero sobre todo la gente necesita hacerlas. Cualquier manual de autoayuda encaminado a uparte al éxito o a salvarte del suicidio parte de una regla primaria. Haga una lista. Bienvenidos a La Ilusionista. Mi nombre es Carlota Garrido. Este es un espacio donde damos rienda suelta a las historias que escribimos o a las que contamos. Tú eres parte indispensable de este podcast, de esta comunidad a la que tienes acceso y en la que esperamos escuchar tus historias, tanto resoluciones de los Aranguren que siguen abiertas, como cualquier otra historia que nos quieras contar, o como si quieres participar en el concurso de relatos de La Ilusionista, tercer concurso de relatos, que te recuerdo que está abierto hasta el 22 de diciembre. El tema: COVID-19, voces de la COVID, experiencias de la COVID, maneras de narrar lo que nos ha ocurrido. Te dejo las señas de comunicación de este podcast, @radioilusionista en Telegram, para que te pongas directamente en contacto conmigo. En Twitter somos ilusionistapod y en Instagram ilusionistapodcast, @ilusionistapodcast. Todas estas direcciones te las dejaré en la descripción del podcast para que te puedas poner en contacto siempre que quieras, y si no, puedes dejarnos un comentario en iVoox, suscribirte para estar al tanto de todos los episodios de La Ilusionista.
Y en el podcast de hoy vamos a hablar de storytelling, vamos a hablar de cómo se construyen historias. Veréis, una de las peores cosas que se enseñan en las facultades de comunicación es cómo se hacen las películas. Y digo que es de las peores cosas, aunque suena un poco paradójico, porque supone abrir el juguete de la fascinación y ver de qué está hecho, dónde se esconden los tramoyistas y en qué consiste el truco. Sin embargo, para todo buen mago, para todo aprendiz de ilusionista, para todo contador de historias, este es un trabajo indispensable. No obstante, es un proceso que hay que ejecutar con prudencia, pues puede suceder que al saber cómo se hace la magia, ésta deje de ejercer su efecto y su fascinación sobre nosotros. Y eso es algo a lo que no debemos exponernos. En el podcast de hoy vamos a hacer un poco lo mismo. Vamos a abrir el juguete. Vamos a ver cómo están hechas las historias, de qué se hacen, cómo se construyen en nuestros ojos. Y para eso vamos a adentrarnos en lo que yo considero que son algunas joyas, algunas obras maestras del storytelling. Nos disponemos a hacer como esos niños, ¿no? que mirábamos de pequeños, destripábamos los juguetes, el tren eléctrico y la muñeca para desgracia de nuestros padres. He querido empezar con este texto de Juan Tallón, acá una lista, porque niego la mayor. No, la vida no es una lista. Ojalá algo fuera digno de concluirse. Sin embargo, como decía el personaje de Matthew McConaughey en True Detective, la maravillosa serie, primera temporada de Nick Pizzolatto, este es un mundo en el que nada se resuelve del todo. Las líneas que separaban pasado y futuro, causa y efecto, trama y desenlace, se han desdibujado al mismo tiempo que se confunden las fronteras entre realidad y ficción. Bueno, vamos a ello. Algunas personas creen que el trabajo de sentarse a escribir se produce cuando ya se conoce de toda la historia que se va a contar. Y déjame decirte algo, a veces las historias cambian, crecen y varían de rumbo a medida que las contamos. Si habéis visto el documental Dear Zachary que nos recomendó Rafa, @Rahman, ya sabéis de lo que os estoy hablando. Hablé de este documental hace un par de episodios. Se trata de un director de cine cuyo mejor amigo de la infancia, Andrew, es asesinado en muy extrañas circunstancias. El documental es una carta dirigida al futuro hijo de Andrew, a Zachary, que se encuentra en medio de una trifulca judicial entre su madre y, por cierto, presunta asesina de su padre, y sus abuelos biológicos, los padres de Andrew. La primera parte de Dear Zachary podemos decir que se articula en torno a dos ideas fundamentales, ¿no? Por un lado, ¿quién fue ese amigo de la infancia? ¿Quién fue Andrew Bagby? A través de quienes le conocieron, por una parte, y por otra parte, la lucha de los padres de Andrew, de los abuelos de Zachary, por hacerse con la custodia de Zachary. Kurt King es quien nos narra este documental, sabe que quiere contarnos el crimen a través de la víctima. El crimen es una excusa para hablarnos del ser humano que había detrás, pero ¿cómo se cuenta quién es una persona? ¿Se puede contar quién es una persona a través de los ojos de otros? Dear Zachary nos lleva a hacernos la pregunta constante de qué va esta historia. ¿Qué nos están contando? ¿De qué nos están hablando? Porque a poco que avancemos en el metraje, nos damos cuenta de que esto no es un true crime, o al menos no lo es en sentido estricto. ¿Quién lo hizo o por qué lo hizo? Son cuestiones que no le interesan al realizador, a Kurt King. Y esto ya nos aleja de la narrativa habitual de los true crimes y nos vuelve a la primera pregunta. ¿Qué nos están contando? ¿Qué historia estamos viendo? La otra cosa que descubrimos y desentrañamos este juguete maravilloso que es Dear Zachary es la voz narrativa. Es extremadamente inusual. El director es parte de la historia, es parte de la trama, es un personaje más. Podemos decir que la historia de Dear Zachary no se desarrolla de manera cronológica y esto es algo que deberíamos aprender e incluso interiorizar a la hora de construir historias. Cronología no es igual a historia. En Dear Zachary el realizador avanza atrás y adelante en el tiempo, pero según le interesa. Agrupa su documentación en temas en función del efecto narrativo. Jean-Luc Godard dijo: una historia debe tener un comienzo, un desarrollo y un final, pero no necesariamente en ese orden. Dear Zachary está totalmente dirigido al hijo de Andrew, al pequeño Zachary. Sin embargo,
Como sabréis los que habéis visto el documental, en un giro inesperado de los acontecimientos, ese destinatario del documental, esa razón de ser de todo el trabajo que había hecho Kurkin, el pequeño Zachary, es asesinado. Y esta es otra de las razones por las que Dear Zachary es un documental tan especial, ya que nos pone de frente a una cuestión fundamental. ¿Qué hacer cuando el sentido de contar la historia desaparece? ¿Tenía sentido seguir rodando Dear Zachary sin Zachary? There were so many stories I wanted to tell you. And somewhere I hope you're watching. I almost gave up making this film when you were killed. I couldn't see the point anymore. But something kept me going. And then one day I realized what it was. This film was no longer a letter to you. It was now a letter to someone else. Kurkin cuenta que sufrió una enorme crisis en este punto. Su historia ya no tenía propósito. Al dolor de perder a Zachary de una manera tan trágica, se unía el haber recopilado cientos de entrevistas y testimonios dirigidos a una persona que ya no vivía. El rodaje paró por un tiempo. King reflexionaba si podía continuar grabando entrevistas para Zachary, a pesar de saber que Zachary nunca las vería. Alguien, quizás tú o yo, podríamos haber abandonado el proyecto del documental en este punto. Ya no podemos contar la historia que queríamos contar. Pero Kurkin decidió otra cosa. Decidió abrir a los ojos del público la zozobra del documental, con todo ese caos cirniéndose sobre la familia y los amigos de Andrew. Y en cierto momento se dio cuenta de que tenía ante sus ojos otra historia, una historia distinta, un verdadero drama judicial en el que la ineficacia del sistema había dejado a una acusada de asesinato en primer grado en libertad, permitiendo que ocurriera el fatal segundo asesinato. Probable premeditated murderer walked the streets. Dr. Turner's detention is not necessary in the public interest. Who the hell is the system protecting? Dr. Turner's detention is not necessary in the public interest. We waited and we waited and we waited for the authorities to do their job and lock her up. We've got a dead body with 5 holes in it. It means nothing. Under an order from Justice Gail Welsh. Good afternoon, Court of Appeal. Hi, may I speak to Judge Walsh, please? Is she expecting your call? Probably not, no. And now we got a second dead body that couldn't breathe through water. I just spoke with Judge Welsh and she said no. She said no, so I just want to let you know. Dr. Turner's detention is not necessary in the public interest. Kurkin se dio cuenta de que aunque esa no era la historia del proyecto original, podía utilizar todo el material que había grabado para Zachary para contar también esa segunda historia. Dear Zachary nos demuestra que en términos de storytelling, cada línea argumental funciona como una muñeca rusa. No hay una historia que no contenga otra historia en su interior. La historia que late a un nivel más profundo en Dear Zachary es la historia de sus supervivientes. Y sin ese vitalismo, esta historia, esta película, no tendría la fuerza épica que tiene. Y es la épica lo que convierte las narraciones en mitos. ¿Qué es Dear Zachary? Dear Zachary es quizás más que otra cosa el viaje personal de un documentalista por conocer la verdad de su amigo de la infancia asesinado. Es decir, estamos ante el mismo esquema argumental que expuso Campbell en su Viaje del héroe. Un hombre, una búsqueda, un viaje. Podemos jugar a creer que Dear Zachary es una historia real porque se nos presenta en forma de documental, pero lo cierto es que de real solo tiene algunas referencias de su contenido. La forma en que se nos presenta es la forma en que se nos llevan contando las historias y los mitos desde hace miles de años. Un hombre, una búsqueda, un viaje. Dear Zachary es la Odisea, Centauros del desierto, Jasón y los argonautas. El esquema de Dear Zachary me lleva inevitablemente a hablar de Murder in Middle Beach, otro true crime con el que el premiado documental tiene bastantes semejanzas. Murder in Middle Beach lo podéis ver en HBO. Nos cuenta la historia de Madison Hamburg, un joven que decide hacer un documental para averiguar algo sobre el asesinato nunca resuelto de su madre, Barbara Hamburg. Y estamos de nuevo ante el esquema del viaje del héroe. Un hombre, una búsqueda, un viaje. Pero el viaje de Hamburg no es el viaje de la Odisea. Aquí no hay regreso a Ítaca posible. El viaje de Hamburg es el viaje de Edipo Rey,
un viaje laberíntico y arácnido. ¿Y cómo logra crearnos el documental esta sensación? Vamos a diseccionar el juguete de asesinato en Middle Beach. Nos damos cuenta de su estructura narrativa. No es solo que no sea cronológica, como en el caso de Dear Zachary. La historia de asesinato en Middle Beach no está contada en función de la cronología, pero ni siquiera de la claridad. Para ser más concreta, al principio de asesinato en Middle Beach sabemos más cosas que al final. Nada se resuelve, nada se responde. La siguiente pregunta nos lleva a otra pregunta. El árbol genealógico de los Beach se abre y se abre como la imagen de una trama que se bifurca en direcciones opuestas, simultáneas, infinitas. La segunda cosa de la que nos damos cuenta y que ayuda a crear esta sensación de complejidad impenetrable en Asesinato en Middle Beach es que el documental es parte del documental. Vale, ya creo que puede que esto no nos parezca tan novedoso porque es un recurso bastante utilizado, ¿no? Este del cine dentro del cine. Puede que ya lo hayamos visto mucho. Pero mirad cómo lo utiliza el realizador a nivel narrativo. El documental, la propia realización del documental, se convierte en el auténtico motor narrativo de la historia. Nos damos cuenta de que se convierte en objeto de discusiones familiares. Vemos al director dudando de si las escenas grabadas harán quedar a la tía Conway o a su padre mal. Compartimos con él su desesperación y tenemos la sensación de estar asistiendo a un proceso en vivo. Pero no os engañéis, ilusionistas, esto es un truco. Lo que estamos viendo no es el proceso de investigación de Madison Marburg. Es la historia de ese proceso. Como en Dear Zachary, otra de las potencias de Asesinato en Middle Beach es que el narrador es parte de la historia. Y como en Dear Zachary, en Asesinato en Middle Beach, los personajes y sus relaciones importan mucho más que el crimen en sí. Sin embargo, aquí, quizás más que en Dear Zachary, el narrador Madison Marburg tiene que llevar a cabo dos tareas casi incompatibles y excluyentes: narrar una historia e investigar un crimen. La radicalidad de Asesinato en Middle Beach está en retorcer las reglas del género para contarnos muchas historias a la vez. ¿Es Murder in Middle Beach una historia de crímenes? ¿O es el crimen de Murder in Middle Beach un pretexto, un MacGuffin para contarnos otras cosas? El documental logra sus resonancias épicas convirtiendo el asesinato de Barbara Hamburg en una tragedia griega. Y cuando digo tragedia griega, creedme que es una auténtica tragedia griega. En Murder in Middle Beach hay estafas piramidales, ambición, alcoholismo, espionaje internacional, soledad, negligencia policial, una familia desgarrada y hasta una vista judicial por las pruebas del documental. Y en un cierto momento del metraje puede que intuyamos que ninguna de estas historias van a resolver el asesinato de Barbara Hamburg. Pero en ese momento nos dará igual, porque al igual que el narrador de esta historia, lo único que queremos es que todas esas historias compongan el puzzle de la verdadera identidad de Bárbara. Queremos saber quién era, más allá de esos enigmáticos segundos de vídeo casero que vemos reproducirse obsesivamente en el documental y en la memoria de su hijo. You know? Nobody bothered to figure out what really happened. You don't think they looked other places? No. They don't want to blame Aunt Jill. There was something going on there. People were losing their money. I don't know if your mother was implicated or not, but my name came up. Somebody testified. They thought that she was murdered because of that. The police must have known about it, but they can't admit that they dropped the ball. Sometimes they dream that they find whoever did it, you know? Yay for Madison! And then people still blame me. You know? Where's your mommy, your puzzle, honey? No querría avanzar demasiadas cosas sobre Murder in Middle Beach porque aún está en emisión. Puede que aún no la hayáis acabado de ver. Solo diré que aquí, como en Dear Zachary, el formato no debe confundirnos. Estamos trabajando con material real, pero estamos aplicando fórmulas de la ficción. El motor de esta historia no es tanto quién cometió el crimen, como quién fue Barbara Hamburg. Pero si Dear Zachary acaba con un mensaje alegre, en Murder in Middle Beach tenemos el mensaje contrario. La búsqueda de Madison Hamburg no tiene fin.
y parece confirmarnos la tesis de Michael McConaughey en True Detective. Este es un mundo en el que nada se resuelve. From the dusty mesa, her looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creosote. She twines her spines up slowly towards the boiling sun, and when I touched her skin, Toda historia, incluso aquellas que no son true y que no son crime, precisan de altas dosis de suspense e intriga. Mientras que en los documentales anteriores el narrador maneja la intriga, es decir, las X por despejar de la ecuación, lo que vamos a ver ahora es cómo el narrador maneja el suspense. Cuando fuimos ciegos, el documental podcast de Onda Cero de Carlos Alsina es todo un homenaje al suspense. Esta serie se metió en pleno confinamiento cuando ya se conocían las consecuencias devastadoras de la pandemia en España. El relato de Carlos Alsina, por lo tanto, no se centra en lo que el espectador no sabe, se centra en lo que sabe. El motor narrativo de Cuando fuimos ciegos gira en torno a la pregunta ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Este recorrido cronológico es un relato de los 80 días previos a la declaración del estado de alarma en España. La recopilación de toda la información mediática previa al confinamiento le sirve a Alsina para crear suspense. Es decir, Alsina narra los sucesos del pasado mostrando cómo los protagonistas políticos, sanitarios, económicos del momento minusvaloraron el potencial dañino del COVID. En el momento de la emisión de Cuando fuimos ciegos, el oyente tiene una información que los protagonistas de este documental ignoraban en los días previos al estado de alarma. Y ese contraste entre lo que ahora todos sabemos y la falta de previsión o de precaución de los primeros días genera una fascinación casi hipnótica. Y esto es en parte la base del suspense. Francia y Alemania han instado ese día a no celebrar reuniones de más de 1.000 personas. El gobierno de Merkel recomienda a los ciudadanos que eviten las fiestas familiares. En España, el 8 de marzo es día de manifestaciones. Un día como hoy, donde habrá manifestaciones importantes, quiero recalcar la importancia de que aquellas personas que presenten síntomas no asistan. La celebración del Día de la Mujer reúne a decenas de miles de personas en las principales ciudades la tarde del sábado y la mañana del domingo. Es necesario que se tenga en cuenta las distintas causas y dimensiones de las violencias machistas. A la manifestación de Madrid acuden las ministras y ministros del gobierno en dos grupos distintos, el del PSOE y el de Podemos. Necesitamos de una gran alianza feminista para poder avanzar y seguir conquistando derechos. El feminismo es el punto de sostenibilidad de la democracia en el siglo XXI. Asisten a la manifestación delegaciones del Partido Popular y de Ciudadanos. El lema de la manifestación es Revuelta Feminista y las reivindicaciones principales, la igualdad de derechos y la desaparición de barreras. Algunas manifestantes añaden carteles con referencias al coronavirus, como la verdadera epidemia es el patriarcado o el machismo mata más que el coronavirus. Es una forma de criticar lo que entienden que está siendo una cobertura excesiva por parte de los medios para disuadir a las mujeres de manifestarse. No, nada. El coronavirus sí no existe, nada. No hay ningún problema, no pasa nada. Yo besos a todo el mundo, abrazos y manos y todo. La delegación de gobierno en Madrid calcula 120.000 asistentes frente a los 350.000 del año anterior. Di muchos besos y me dieron muchos besos, pero no veía yo como ayer 8 de marzo no hacerlo. El 8 de marzo se llenan los estadios de fútbol y Vox reúne en Vistalegre a 9.000 personas. Buenos días, Vistalegre. El momento en el que se emitió Cuando fuimos ciegos, el impacto emocional que me produjo fue muy grande. Tenéis que pensar que entonces los estragos de la pandemia aún eran evidentes y largos. No se vislumbraba el final del confinamiento. Así que encontré el relato de Alsina tremendamente duro, casi descorazonador. Volví, sin embargo, hace poco a escucharlo y me produjo una sensación completamente distinta. Lo valoré como una pieza informativa excepcional que había sabido dar testimonio de un momento importantísimo. Pero también me asaltaron otras preguntas y por eso elegí el tema de la COVID, ¿no? para el próximo concurso de relatos. ¿De cuántas maneras se puede contar esta historia?
¿Es inocente el relato de Alsina sobre cuando fuimos ciegos o persigue un efecto? ¿Cuántas maneras hay de contar la pandemia? ¿Qué otros relatos de la pandemia se pueden hacer? ¿Cómo sería el relato de un adolescente confinado? ¿Se puede hacer un relato de la pandemia en clave de ciencia ficción? ¿En género de comedia? El domingo pasado se publicaba en El País Vivir para contar el COVID, que es un reportaje de Guillermo Altares. Y en este reportaje Guillermo nos cuenta en primera persona cómo vivió los 2 meses de coma de su hermano Juan en el hospital. Os recomiendo que lo leáis, es un relato difícil, pues debe de aportar, por un lado, información y al mismo tiempo transmitir una historia humana, pero con suficiente cercanía como para que el lector se involucre. Como en el caso de Diyar Zakari. Aquí la narración nos llega por uno de sus protagonistas, arrastrándonos emocionalmente a querer saber cómo se desarrollaron los acontecimientos en el entorno de la familia de Guillermo, aunque sepamos el desenlace. El comienzo de este relato magistral de la pandemia podría figurar de hecho como el inicio de una novela de terror. Solo me apartaba del móvil en la ducha, y casi ni eso, porque ponía música para que se interrumpiese si llamaban. Creo que mi familia batió varias veces el récord mundial de rapidez al descolgar el teléfono. Fuera se imponía el silencio de un inhóspito Madrid desierto, en el que hasta bajar la basura parecía una aventura peligrosa. Su caso, como el de tantos otros, comenzó con unas décimas de fiebre. Tanto la historia de Altares como la de Alsina responden a un empeño brutal por contar lo que quizás aún no sabemos o no podemos contar. Y por eso creo que son 2 documentos preciosos y precisos sobre este tiempo. Alsina, como hemos visto, emplea el gran angular y Altares el teleobjetivo. Podéis utilizar el que queráis. Y este tema de utilizar el suspense, la intriga, lo encontramos en todas las narraciones, desde un anuncio hasta un reality. Destripando las historias que nos rodean, nos damos cuenta de que mitología, suspense, intriga, expectativa, son comunes a todas las narraciones que nos fascinan y que por ende debemos manejarlas para construir las nuestras. Aunque esa narración sea una anécdota familiar o un podcast, ¿por qué no? O un podcast. He empezado con el texto Haga una lista de Juan Tallón y la verdad es que lo he hecho porque me he propuesto para estas Navidades de regalo antes del 24 de diciembre hacer la lista de Navidad de La Ilusionista, que será una recopilación de los podcasts de La Ilusionista, los true crimes de La Ilusionista, las series de La Ilusionista, músicas de La Ilusionista para que las tengáis todas disponibles. La colgaré en Instagram y en Twitter, estad atentos a ello. Será mi pequeño regalo navideño inmaterial. Será mi regalo no material de estas Navidades tan raras que vamos a vivir y que presumiblemente vamos a necesitar nuestras ficciones cerca. Jingle baby, stay up all night with the things you can do. You won't mind the potential you'll be, that you'll never see, the promises you'll only make. Drink up with me now. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por estar ahí. Espero que estéis bien. Espero que estéis escribiendo vuestros relatos para participar en el concurso. Nos escuchamos pronto. Esto es La Ilusionista. Mi nombre es Carlota Garrido. Bend to your will, I keep them still.
Jingle baby, look at the stars. I kiss you again between the bars, where I'm seeing you there with your hands in the air, waiting to finally be called. Drink up one more time and I'll make you mine, keep you apart, deep in my heart, separate from the